Bien, ahora sí. Ah, ya, perfecto. Ahora sí, ya. Ya estamos acá. Muy bien. Muy bien. Muy buenas noches para todos ustedes. Buenas Listo. noches. Ya Bueno, estamos acá. estamos aquí dando también ingreso a otras personas que se están conectando, pero ya estamos completos, digamos, los invitados, el moderador, así que vamos a empezar nuestro conversatorio. Buenas noches para todos y todas. Bienvenidos al conversatorio La eutanasia y el derecho a morir con dignidad, organizado por el Centro Pastoral San Francisco Javier de la Universidad Javeriana de Cali. En esta noche nos acompañan tres invitados muy importantes que nos van a nutrir sobre las reflexiones en torno a este tema, que es un tema también de gran relevancia en este momento para nosotros en Colombia. Recordar un poco y dar contexto, el fallo de la Corte Constitucional del pasado 23 de julio ha puesto en tela de discusión justamente la diferencia entre eutanasia y derecho a morir dignamente. Por ello, nosotros como centro pastoral y desde esta perspectiva de también contribuir a la formación de la conciencia, hemos creado este espacio de conversación con personas que son expertas también en el tema, y es un formato de conversación desde digamos, el compartir también desde las experiencias, las reflexiones, los conocimientos que nos permitan comprender más sobre los alcances del fallo de la Corte, los criterios que inspiran a la Iglesia a defender el valor de la vida desde el nacimiento hasta la muerte, y así también tener una mayor comprensión de lo que significa este tema de gran relevancia. Nuestro objetivo entonces es que por medio de una buena conversación ayudemos a formar la conciencia moral de quienes estamos acá y que también podamos seguir eh, contribuyendo a la formación de nuestros estudiantes, de otras personas que también hacen parte de nuestra comunidad. Entonces sean todos bienvenidos y bienvenidas. Nos acompaña hoy como invitados el doctor Julio Castellanos, que es el director general del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá. También nos acompaña el doctor Carlos Arango Villegas, director de consulta externa del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá. El profesor Juan Manuel Pérez Acef, él es magíster en bioética de la Pontificia Universidad de Comillas de Madrid y es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Javeriana Cali. Y nos acompaña como moderador del espacio el padre Misael Mesa, sacerdote jesuita, director del Centro Pastoral San Francisco Javier, a quien le doy la palabra para que iniciemos entonces este diálogo en esta noche. Bueno, muchas gracias, Luisa Fernanda, y gracias a sus invitados que han aceptado participar en este espacio que pretende ser un espacio de diálogo, de ayudarnos a todos a tener más elementos en nuestra reflexión y toma de conciencia con miras a decisiones y acciones responsables, ¿no?, en nuestra vida. Y también a todos los que han aceptado esta invitación de acompañarnos en este espacio generado desde la Universidad Javeriana Cali, buscando realmente esta formación de nuestra conciencia moral. Aquí yo recuerdo lo que Alfonso Llano en alguna de sus columnas de Un alto en el camino nos invitaba realmente a pensar, y era que nuestra labor como educadores no era decirle a la gente qué hacer, sino formar la conciencia para que la persona con criterios, con esta referencia a principios últimos, pudiéramos realmente tomar decisiones bien reflexionadas y bien sopesadas y como sustento de nuestras decisiones y acciones. Yo creo que eso es un punto que vale la pena tener siempre presente y que es lo que ha motivado este espacio de conversación. Y hemos querido que no sea un panel con tres ponencias, sino que sea una conversación, ¿no? Una conversación entre amigos. Pues de este grupo que estamos hoy acá, pues al que no tenía yo el gusto de conocer es al doctor Julio César Castellanos. Yo he oído mucho el doctor Julio César en toda su excelente labor al frente del Hospital San Ignacio, pero no había tenido yo la oportunidad de tenerlo así, por lo menos en un contacto más cercano. Ya con Carlos, una amistad de hace muchos años, y además pues por ser el médico de muchos jesuitas,
ha generado con una relación muy cercana y muy íntima. Y bueno, y Juan Manuel, que es nuestro compañero de camino, primero como jesuita y segundo como miembro de esta comunidad educativa en la Javeriana Cali, pues un compañero de camino en toda esta labor que nos compete de formar responsablemente primero nuestras vidas y también la vida de aquellos que están bajo nuestra orientación en esta alma mater. Bueno, entonces yo quisiera, pues, primero como invitar a nuestros tres invitados, como a dar una una primera impresión de lo que ha sido este fallo de la Corte Constitucional del pasado 23 de julio, con el cual se quitó la restricción que había antes para evitar la exequibilidad del homicidio por piedad y quitó esa restricción cuando ya excede, por decirlo así, el tema de una enfermedad terminal, que era lo que existía antes, y ahora se ha ampliado a una situación donde hay un sufrimiento de carácter insoportable. Y dice este fallo, un sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave o incurable, que es un motivo por el cual, previo consentimiento del paciente, y hay un punto que es bastante, yo creo que es complejo de analizar, si el paciente no tiene modo de expresarse, un sustituto que lo haga por él o por ella, y la acción del médico que haría esta acción de determinar la vida de esa persona que está en esa situación. Bueno, yo quisiera como primero invitar a nuestros tres invitados, uno por uno, que nos dieran su primera impresión de lo que este fallo de la Corte Constitucional les causa. Yo quisiera primero dar la palabra al doctor Julio César Castellanos, director del Hospital San Ignacio en Bogotá. Muchas gracias, padre Misael. Pues este fallo es la continuidad de una serie de fallos que se han venido dando en las cortes, digamos, como parte de la laicisión, o sea, de que se vuelvan laicas las cortes, y el Estado colombiano identifica su no carácter confesional. Entonces se ha venido dando un proceso que arranca con la Constitución del 91, aunque el fallo del homicidio por piedad consentido es, digamos, anterior a esto, pero el Estado colombiano va cambiando. Pero aquí tenemos un problema complejo, y es que los fallos son jurisprudencia, pero no son ley. Lo que pasa es que en Colombia, y aquí sí hablo desde la óptica de mi maestría en ciencias políticas, hemos terminado en que la Corte legisla, el legislador a veces juzga y el ejecutivo a veces hace todo lo anterior, y tenemos una complejidad derivada de esa situación. Por eso la misma Corte termina por decirle al Congreso que legisle sobre eso y definir qué es lo que va a pasar con ese tema en Colombia. El tema es que en Colombia las cuestiones difíciles nos gusta evadirlas, y entonces en vez de centralizarlos se entran en unos debates superficiales, y el Congreso de la República, que es el que debe en derecho establecer cuál es el alcance de la norma, entonces tiene una complicación, que es que no se pone de acuerdo, y digamos el temor de perder votos, y más en este momento en la época preelectoral, hace que no quieran abordar el tema. Entonces ahí tenemos un problema de fondo, y es que un pequeño grupo de personas, que es la Corte Constitucional, en uso de decir que es constitucional o no, toma una definición, y el Congreso todavía no resuelve el tema legal, que es el que va a decir en Colombia cómo lo vamos a manejar. El Congreso tiene una representatividad mayor, es una representatividad de elección, y como tal es el representante del pueblo colombiano, para bien o para mal, porque votemos o no votemos, y es a quien corresponde en estricto sentido del derecho de un Estado organizado definir qué es lo que va a pasar. Entonces esto crea unos escenarios jurídicos complejos para nosotros, sobre todo para los que trabajamos en el tema de salud, y en especial para los médicos, porque nos dicen que no vamos a tener, o sea, se despenaliza, se le quita el carácter de delito a esta situación, pero se deja ahí en el aire. Y esto es, digamos, menor, y no me voy a extender más con el fallo por ahora, para decir que es menor al lado de una resolución que sacó el ministerio, porque al final para nosotros no es claro cuáles, cómo son, y falta toda la reglamentación que acompañara la decisión de cuál es el estricto sentido del derecho a la vida. Y en otra cosa que es importante, cómo se va a hacer y cómo se define qué es el intenso dolor, pues queda en manos de los médicos, o sea, nos agrega una carga compleja para definición. Y lo que a mí sí me preocupa mucho del fallo, para entrar ya a hablar de lo que más prácticamente me tiene más preocupado en estos días,
es que el fallo dice que otra persona lo puede solicitar a nombre de uno. Y sucede que es que la vida es un derecho, no es un deber, claro, o sea, uno tiene cierto grado, todo el grado de autonomía sobre su vida, y ya de acuerdo a la confesión religiosa, al sentido espiritual que tenga, tomará algunos caminos sobre su vida, pero eso de que otro decida por uno cuando no hay una constancia, eso está muy en la zona gris, y creo que es un tema que el día que se arregle esto y se legisle, habrá que darle un camino adecuado, porque la eutanasia es un acto voluntario que solicita una persona y no un acto que otro le solicita por él por otras razones. Entonces, eso es lo que me preocupa. Y finalmente, lo que les quería contar es que el Ministerio de Salud sacó una reglamentación hace poco menos de un mes en que hace obligatoria la eutanasia. Dice que la eutanasia se tiene que hacer obligatoria en todos los hospitales y que además debe ser gratuita. Entonces, crea un escenario complejo. Nosotros ya la demandamos, que estamos radicamos esta semana o la próxima la demanda, porque es la única manera de ir en contra de ello, aunque pues nosotros ya hemos tomado unas determinaciones que más adelante les contaremos como hospital. Pero esas son las situaciones, o sea, salió un fallo de la Corte que hace más amplio, y el Ministerio, de paso, saca una obligación para las instituciones de salud, y además dice, ni se puede cobrar y toca que la hagan todo el mundo, y si no consigue, busque y no objete conciencia. Pero eso sí que es peor de ilegal, porque está, les cuento, los derechos fundamentales como el derecho a la autonomía, la dignidad, etcétera, que dan el derecho a objeción de conciencia, son derechos fundamentales y tienen que ser reglamentados mediante ley estatutaria, que sale en el Congreso previa revisión de la Corte. Una resolución no lo puede hacer, y nosotros no lo estamos demandando desde el punto de vista de conciencia religiosa, sino por la improcedencia constitucional y legal que tiene. Incluso la ley 23 de 1981, la ley de ética médica, impone la obligación de que el médico sea remunerado por todo acto médico. Y sucede que sí dicen que las juntas las tienen que hacer médicos para tomar la decisión, y luego la eutanasia la debe practicar un médico, y con una resolución dicen que tiene que ser gratuito, están borrando la ley 23 del 81, que es vigente, que es la ley de ética médica. Entonces, por tanto, esa resolución es ilegal e inconstitucional, porque crea un escenario complejo que lo tenemos que enfrentar, como nos ha tocado en otras veces, a las instituciones que hemos decidido no hacer eutanasias en nuestras instalaciones. Eso era como el panorama que les quería complementar sobre los temas de actualidad en este asunto de la eutanasia. Muchísimas gracias, Julio César. No, aquí nos has planteado varios puntos interesantes para seguir ahondando ahorita en esta conversación, pero quiero mantener la pregunta igual. Impresiones, primera impresión de este fallo. Carlos, ¿tú qué dices al respecto? Carlos está ahorita ahí conectado. Sí, a ver, ¿me escuchan? Listo, muy bien, bienvenido. Buenas noches a todos. Los estaba saludando, me alegro de participar en este importante tema. Y complementando lo que el doctor Castellanos decía, muchos de los médicos con los que he conversado en estos días después de esta invitación me dicen, oiga, es que daría la impresión de que están pensando más en que ya no es un suicidio por piedad, en vez de mirarlo desde un punto de vista mucho más profundo. El problema no es para los médicos el suicidio, sino también es ese acto del consentimiento informado que debe tener el paciente. Y cuando hablamos de consentimiento informado, no es llegar en un momento dado, me tocó estar con una enfermedad grave y terminal, o una enfermedad grave que me está afectando y produciendo intenso dolor. Y no nos maneja a nosotros la objeción de conciencia. Entonces lo deja muy por allá. Yo lo veo como muy por allá la objeción de conciencia para el médico. Y lo otro es que están resolviendo el problema al final. La eutanasia o el homicidio por piedad o el derecho a morir es el último proceso, pero no dice desde el principio cómo es la formación de la población sobre el tema de el cuidado que debemos tener nosotros como responsabilidad de la salud propia. Nosotros, la promoción y la prevención lo dejamos muy allá. La medicina es curativa, pero nosotros tenemos que empezar a educar a la población desde el nacimiento de cómo debemos cuidarnos. Y posteriormente,
cuáles son las decisiones que vamos a formar para poder tomar una decisión moral. Sí nos enseñan en la educación de los jóvenes la parte de moral, espiritual. Eso se ha dejado muy aparte porque está ligado a la religión, en que la religión ya no se puede dar. Entonces, para mí es un tema muy importante que tenemos que volver a la educación y formación de esos preceptos que nos ayudan a formar la personalidad posterior. Igual, en la formación del médico, somos pocos los que podemos participar en un proceso de formación de cuidado paliativo. El cuidado paliativo no es dar un medicamento. El cuidado paliativo, como está escrito, es mucho más allá. Entonces, esa es otra cosa que no queda muy claro y que en la resolución que debe sacar posteriormente el Ministerio tendrá que revisar todos estos temas para que sea mucho más integral. Muchas gracias, Carlos. Y tú, Juan Manuel, primera impresión de este fallo de la Corte Constitucional. Bueno, yo estoy impresionado, pero a ver, yo quiero hacer, Padre Misael, y buenas noches para todos los que han asistido. Yo quiero hacer 3 claridades antes de dar mi primera impresión. La primera es que mi área de formación no es en el área de salud, no es en medicina, es en biología, el pregrado, y mi formación es filosófica y teológica y en bioética, ¿no? Entonces la mirada no es en derecho tampoco, no soy un experto en derecho, entonces pues para eso estamos acá, para aprender un poco de todas estas aristas pues del tema, que es bastante complejo, el tema de la eutanasia, que reaparece más de una vez, ha reaparecido en el escenario pues nacional, ahora por la sentencia de la Corte, la sentencia C-233, que salió en julio, y de la cual solo conocemos el comunicado, ¿no? Como no conocemos ya la regulación como tal, pues hay muchos espacios vacíos. Nos estamos anticipando pues algunas cuestiones que no conocemos plenamente. Entonces, por eso pues creo que debemos, o yo por lo menos voy a intentar ser cauto. Esa es la primera claridad con mi formación. La segunda es que aunque yo trabajo en el Departamento de Humanidades de la Javeriana, aunque soy cristiano católico, pues asumo la responsabilidad de mi opinión, de lo que voy a decir aquí. Voy a hablar totalmente a título personal, como amigos. Es un conversatorio, entonces, pues mi opinión no necesariamente la comparte ni la Universidad Javeriana ni la Iglesia Católica. ¿Listo? Y la tercera salvedad es que mis ideas sobre la eutanasia y el derecho a morir dignamente están en construcción, ¿no? Eso es importante. O sea, este es un tema muy complejo y yo no tengo como ideas absolutas o definitivas sobre el tema, solamente pues tengo, digamos, como algunos criterios que quisiera compartir para alimentar el diálogo, ¿no? la conversación. Entonces, sí, el tema es que antes el derecho a la eutanasia en Colombia aplicaba únicamente con el criterio de enfermedad en fase terminal. Y eso es lo que cambia esta sentencia claramente. Hay una flexibilización o una ampliación. Ahora de lo que estamos hablando es que también aplica el derecho, o sea, el acceso al derecho de la eutanasia, aplica para enfermedades graves e incurables, ¿no? Y ahí ya empiezan pues algunas palabras que también se abren un poco a la interpretación, ¿no? Porque hay enfermedades incurables que no son graves, como la diabetes, o hay enfermedades cuya gravedad pues puede percibirse, pues, son términos muy subjetivos, ¿no? Entonces esto siempre ha sido parte del debate sobre la eutanasia. Mi posición personal frente al tema es que, como lo han dicho también los doctores, pues Julio y se me fue el otro doctor. Carlos Alberto. Gracias, y Carlos, que nos estamos conociendo apenas. Pues la cuestión es que el derecho a morir dignamente no se puede reducir solo a la eutanasia, ¿no? La eutanasia es una alternativa y yo sigo pensando que es como la última alternativa, pero yo sí no descarto esa alternativa, no la quiero descartar absolutamente, ¿no? Como algunas personas lo hacen. Ahí entran, dentro del derecho a morir dignamente, están los cuidados paliativos, ¿cierto? Bueno, hay varias opciones que sobre eso, como dice el doctor Carlos o el doctor Julio, falta educación, ¿no? Muchas veces se ha demostrado que cuando los pacientes conocen que hay otras alternativas, ya disminuye pues la solicitud de procedimiento de eutanasia como tal.
La impresión que yo tengo es que hace falta precisión en ese comunicado, o sea, quisiera tener mayor precisión sobre esta ampliación de la aplicación del derecho de la eutanasia o del acceso al derecho de la eutanasia, y quedan muchas preguntas abiertas, ¿no? Como esa que hace el doctor Julio, que es la del consentimiento sustituto, ¿no? Que otras personas, digamos que uno queda en un caso de pérdida de conciencia, tus padres, tus parientes, tu cónyuge, pues es la que va a tomar la decisión de si se hace un procedimiento de eutanásico o no se hace. Eso en ningún país del mundo está aprobado, no se realiza en ningún país del mundo, porque pues, se supone que el respeto de la autonomía del paciente es eso. Y si no hay un documento de voluntad anticipada, pues eso bloquea el acceso a ese derecho o a ese procedimiento de eutanasia. Entonces, que eso se esté contemplando en Colombia es bastante problemático, ese aspecto, pues, de lo que aparece en el comunicado, ¿no? Que se consideró ese consentimiento sustituto, pero no quiere decir que esté aprobado ni está reglamentado, o sea, simplemente se contempló, y pues yo creo que no estaría muy de acuerdo con ese punto. Pero con los otros puntos, con el punto de una enfermedad con pronóstico negativo, pues, improbable de recuperación y que genere sufrimiento, pues no me encuentro no me siento tan en contra, ¿no? Diríamos, ahí lo que pasa, y es el criterio que siempre queda en el aire abierto a discusión, es este sufrimiento psíquico, ¿no? Porque a veces entiendo que hay algunas maneras de medir el dolor físico, el sufrimiento físico, pero no el sufrimiento psíquico. Y a veces se desconocen que hay tratamientos que ayudan a paliar ese tipo de sufrimientos, ¿no? Entonces, ahí hay mucho por donde cortar, pero no me quiero extender todavía como para abrir a más preguntas y más debate. Yo por ahora digo que me preocupan a veces mucho las posiciones maximalistas, los sí absolutos, todo está permitido, no me gustan, me parece que son demasiado fáciles, pero también me preocupan las posiciones maximalistas negativas, no absolutas. Parece que la eutanasia como alternativa de muerte digna puede ser una alternativa para casos muy extremos y como última medida, solo como última medida. Muy bien. Yo quisiera, oye, muchas gracias. Yo quisiera como preguntar a cualquiera de ustedes si quiera responder. Hemos llamado a este conversatorio Eutanasia y el derecho a morir dignamente. Y lo hemos colocado con ese hilativo para indicar que son dos cosas distintas, no son sinónimas. Yo quisiera preguntar para una mayor ilustración de todos nosotros, oye, ¿qué es exactamente la eutanasia y qué es exactamente el derecho a morir dignamente? La Iglesia ha defendido el derecho a morir dignamente, pero no ha aprobado la eutanasia. Y cuando escuchamos los argumentos de los algunos que han estado, pues digamos, apoyando la eutanasia, usan el argumento de que la eutanasia es la aplicación del derecho a morir dignamente como si fuera equivalente. Entonces, yo sí quisiera que ustedes nos ayudaran como a distinguir con claridad ¿cuál es la diferencia entre eutanasia y el derecho a morir dignamente? Padre Misael, yo fui durante muchos años miembro del Consejo Directivo de Derecho a Morir Dignamente de la Fundación, incluso llegué a vicepresidente y es un tema que lo trabajamos muy ampliamente. Incluso el padre Múnera nos acompañaba en ese, creo que todavía él pertenece al Consejo Directivo y hacemos unas reflexiones éticas, morales, legales y todo. Lo primero que es una verdad, pero cierta, es que no es lo mismo. El derecho a morir dignamente es el derecho que tenemos todos los seres humanos a llegar al final de nuestros días en las condiciones que cada uno de nosotros considera digno para sí. La dignidad no es un valor absoluto, mientras que la vida, digamos, la dignidad es un valor absoluto de todas las personas y es inherente a todos nosotros, pero no es universal en el sentido que la dignidad es igual para todo el mundo. La dignidad es una reflexión y toma de decisión individual de qué quiere uno hacer con su vida en general, qué considera digno o meritorio de sus valores y cómo quiere ejercerlos. Y hablando de morir dignamente, es cómo considera la muerte digna. Entonces, yo siempre ponía el ejemplo y lo pongo cuando hablo en esta conferencia, los dos extremos. A veces el extremo es más didáctico que hablar de las situaciones intermedias que son gigantescas en este tema.
Yo recuerdo pacientes míos que todavía hago medicina y acompaño pacientes, pero hace unos años tuve una paciente que dijo, doctor, no me dé nada para el dolor, que yo quiero ofrecer mi sufrimiento por la salvación de la humanidad. Era una mujer con un profundo sentido religioso y consideraba que el manejar y soportar el dolor era una manera de hacer vivida su creencia religiosa y su forma de pensar. Y se le dio el gusto, ¿cierto? Pero ese es un extremo. Y el otro extremo es el que dice, oiga, yo mejor no paso por dolor ni por todas esas arteras y torturas que me hacen los médicos y yo considero que estoy en esto y entonces solicito el favor de que me adelanten el proceso de muerte. Entonces, miren los dos extremos. ¿Cuál es más digna? Las dos son igualmente dignas si satisfacen la escala de valores de cada individuo. Por eso estoy de acuerdo con Juan Manuel cuando dice, oiga, es que la vida es un derecho, pero no es un deber. Yo no tengo el deber de vivir, tengo el derecho de vivir y de vivir una vida digna, que es más importante. Y en esto, por ejemplo, el argumento espectacular de Sor Teresa de Calcuta cuando le decían, pero ¿por qué le trata de dar dignidad a alguien que ha vivido toda la vida indigno? Dice, porque un minuto de dignidad incluso al final de la vida es muy importante para los seres humanos. Y creo que eso es parte de lo que estamos todos reflexionando. Y me encanta pues que en este diálogo en la universidad estén los millennials, porque los millennials entienden más la dignidad como un ejercicio de la autonomía en función de lo que yo considero valioso para mí, cuando muchos de nuestras generaciones y las anteriores que consideraban digno era lo que un canon religioso, político, social había dictado como digno y eso era lo que había que cumplir. En cambio aquí ya estamos en el abordaje de un nuevo encuentro con los valores personales. Entonces es cualquiera de esos dos extremos. Y hay muchas formas, hay formas intermedias. El paciente que dice, a mí no me lleven a cuidado intensivo cuando esté en una enfermedad incurable y no le llevamos a cuidado intensivo, porque el ser humano tiene que ejercer su dignidad en cada decisión. Hay unos que piden salida voluntaria y se van incluso antes de que uno haga el diagnóstico, o no quieren inyecciones, o no toman antibiótico. Cada uno toma una decisión distinta y todo es el ejercicio de la dignidad. Pero la eutanasia ya es un procedimiento donde un médico, como está definido en la legislación internacional y en la jurisprudencia colombiana, le provoca la muerte a una persona colocándole un medicamento que produce el fallo cardiorrespiratorio. No es lo mismo suspender medidas extraordinarias como un paciente que está en COVID avanzado y no responde, no ponerle un ventilador o suspender el soporte cardiovascular como nos ha tocado en estos días porque está falleciendo y no vamos a alargar la agonía, sino a cortar esa agonía para lograr una muerte digna. Ahí lo que uno está haciendo es dejar, digamos, el avance normal de la enfermedad. Pero en el caso de la eutanasia, generalmente uno canaliza una vena y coloca un medicamento que tiene como fin producir paro cardiorrespiratorio. Puede ocurrir que cuando uno maneja un paciente en cuidado paliativo, le tenga como una dosis tan alta de opiáceos que el efecto secundario sea que haga un paro respiratorio, por ejemplo. Pero ahí la intención no fue matar al paciente, la intención fue quitarle el dolor y por una extrema sensibilidad se puede producir un fallo respiratorio, que es distinto a cuando yo le coloco el medicamento y la fórmula para producir ese paro cardiorrespiratorio. Entonces, no es lo mismo, mejor dicho, no son sinónimos, no son lo mismo y el espectro del derecho a morir dignamente es tan universal y tan grande como los seres humanos consideremos nuestra dignidad personal. En cambio, la eutanasia es un procedimiento pequeño de un homicidio, o sea, un homicidio por piedad. Yo mato a alguien por piedad y a solicitud de él para ayudarle y lo hago pues en un entorno legal con consentimiento del paciente. Ese es un pedacito para quien considera que lo digno para sí mismo es eso. Pero el espectro de la muerte con dignidad es gigantesco. La música, nosotros por ejemplo estamos haciendo trabajos con pacientes como cuando uno les pone música en el estado final. Recuerdo un sacerdote que era músico, director de banda y estaba solito en los últimos días. Lo que nos venga, le ponemos una banda sonora de la música que le gustaba, que él dirigía y fue un proceso muy dulce de sus últimos momentos. Sonrió, él movía las manos como si estuviera dando la orquesta, se relajó y falleció. Entonces, son muchas cosas, demasiadas cosas para quererlo reducir la muerte digna a la eutanasia. Ahí paro porque si no sigo hablando porque es un tema que me apasiona. Está bastante, oiga, muchísimas gracias. Yo creo que haces una distinción con claridad y aquí me recuerdas acerca de este punto
de qué tanto una persona puede llegar a tener el derecho de quitarle la vida a otra persona, así otra persona lo haya consentido. O sea, yo creo que aquí hay un tema bastante álgido y de hecho de los magistrados que salvaron su voto, creo parcialmente, la objeción que puso fue precisamente esa. O sea, cómo una persona puede tener el derecho, en este caso el médico en concreto, de quitar la vida a otra persona, así se lo haya pedido o haya consentido, cuando es la vida de otra persona la cual está siendo quitada. Y yo quisiera como que pudiéramos ahondar un poco más sobre este aspecto. Realmente un médico, pues con toda esa competencia que tiene, tendría ese derecho de quitar la vida a otra persona, así otra persona se lo pida. ¿Quién de ustedes No quisiera sé si alguno contestar? quiere opinar. Yo. Sí, no sé, Juan Manuel o Carlos Alberto, ¿ustedes qué dicen? ¿No? Todas estas preguntas pues, son grandes preguntas con respuestas. Las respuestas son muy tentativas, ¿no? Yo camino sobre hielo aquí, pues. Pero hay que tener en cuenta que es el consentimiento, ¿no, padre Misael? O sea, el consentimiento debe ser un proceso de información, se debe probar la competencia de la persona y el consentimiento es un proceso porque debe ser mantenido. No puede ser que sea un momento de depresión de la persona que diga, quítenme la vida, mátenme, ¿no? Aquí son muy importantes los protocolos, ¿no? Yo creo que tienen que haber unos protocolos muy claros que consideren muchas situaciones, de ahí la complejidad, para evitar el riesgo de cierta laxitud o facilidad a la hora de aplicar este tipo de procedimientos, ¿no? Yo quisiera volver a la pregunta inicial porque la pensé más y antes de esta pregunta de si tiene el derecho, es que le están solicitando esa ayuda, ¿no? Entonces, yo lo veo también desde la perspectiva del paciente. El paciente está solicitando esa ayuda. En ese sentido, no me parece que sea un homicidio con el carácter de asesinato porque no hay una mala intención por parte del profesional, ¿no? Y aquí la intención, pues, es algo muy importante. Quería volver a la pregunta inicial. Sobre la eutanasia, la palabra como tal, hay mucha confusión, mucha confusión. No es lo mismo muerte digna que eutanasia, pero es que eutanasia etimológicamente significa buena muerte. Entonces, de ahí es donde muchas veces se hace la equivalencia que es errónea y que induce a error, ¿no? Vale la pena decir aquí con mucha claridad que la sentencia en ningún momento obliga a la eutanasia. O sea, no es que va a llegar un momento en que el paciente va a estar obligado en contra de su voluntad de solicitar la eutanasia o le van a aplicar la eutanasia sin su consentimiento. Hay muchos términos que hay que evitar, que ya se han mandado a recoger. El primero que menciono, que es el que me parece más curioso, es cacotanasia, ¿no? Cuando la eutanasia se realiza sin el consentimiento del paciente, pues eso no tiene que ver nada con una buena práctica médica, eso es un asesinato. O sea, si el doctor de la muerte en Suiza, que le dio compasión de los pacientes en UCI, no les preguntaba si ellos querían o no, y les quitaba la vida, eso es asesinato, eso no es ninguna cacotanasia. Luego otras palabras, distanasia. O sea, aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, la adecuación del esfuerzo terapéutico, que sí se refiere a una buena práctica médica y que lamentablemente muchos, yo creo que más familiares que pacientes, confunden con un procedimiento de eutanasia, porque antes lo llamaban la distanasia. Van a desconectar al abuelo, ¿no? Entonces, le van a aplicar la eutanasia. Hay que tener mucha claridad con estos conceptos, porque la gente, o sea, la confusión genera, digamos que genera mucho sufrimiento también emocional, ¿no? Por parte de los pacientes y de sus familiares. Entonces, sí es importante hacer la diferencia. Y aquí lo interesante es que, claro, la palabra eutanasia desafortunadamente tiene una carga histórica muy negativa, ¿no? Porque ese fue el programa que utilizaron los nazis para construir las cámaras de gas en los hospitales al principio. Las primeras cámaras de gas no se construyeron en los campos de concentración, sino en hospitales alemanes y fueron utilizados en contra de población alemana en situación de discapacidad, que eran considerados una carga social. Entonces, los que conocen esa historia, claro, pueden tener una reticencia, una susceptibilidad, un rechazo hacia el término eutanasia como tal. Pero etimológicamente eutanasia significa buena muerte. Lo que pasa es que la buena muerte es la muerte, o sea, el concepto de buena muerte es muy subjetivo. Y de ahí es donde viene la autonomía del paciente
de a él cómo le gustaría morir, el cómo, y eso es lo que a veces es difícil de conciliar con nuestra propia visión de lo que significa una buena muerte, porque a veces puede ser muy diferente, pueden ser muy diferentes. O sea, bien decía el doctor Julio que para una persona creyente, para la que el sufrimiento tiene un valor redentor, pues claro, va a tener una idea de una buena muerte diferente de alguien que no tiene que no hace esa conexión entre redención y sufrimiento, ¿no? A eso me refiero. Entonces sí es muy importante tener claridad sobre los términos y evitar ese tipo de confusiones. Ahora, yo siempre digo, por lo menos diferenciar eutanasia de adecuación del esfuerzo terapéutico, que se refiere más a cuidados paliativos también, a ese ámbito, y por último suicidio asistido, que es otra cosa también diferente, ¿no? Muchas gracias. Y Carlos Alberto, ¿tú qué dirías? Es que si uno se va, Misael, a esta decisión de la Corte, tenemos que ver que ahí se ve una diferencia entre los mismos magistrados. Son 9 magistrados, de los cuales 6 dijeron que sí y hay 3 que no. Y de los 3 que dijeron que no, tomaron ese salvamento de votos de una forma distinta. Solo la magistrada, si no estoy mal, Cristina Pardo, dijo, oiga, yo no estoy de acuerdo, porque ahí la palabra eutanasia engloba todo, puede ser el suicidio asistido, pero hay que tener la diferencia entre la eutanasia activa, dijémoslo así, cuando hay un acto médico consentido en que el médico y el paciente hayan llegado a un acuerdo para terminar la vida. En cambio, la eutanasia pasiva se refiere más a ese derecho a morir dignamente, donde yo dejo de hacer procedimientos que están prolongando un sufrimiento y que el paciente también en ambos actos está aprobando y está solicitando que sea. Entonces, ahí empieza uno a ver la diferencia. Y cuando tú decías, es que uno tiene el derecho a morir o el derecho a quitarle la vida, no hay que verlo desde el derecho del médico de quitarle la vida al paciente. Hay que ver la solicitud que está haciendo el paciente, de acuerdo a sus conocimientos, a sus vivencias, a sus creencias, a su conformación de la personalidad, a sus miedos, porque muchas veces son miedos. Yo quiero la eutanasia porque me da miedo que sufra cuando me vaya a morir. Cuando muchas veces uno dice, oiga, de verdad, en el momento en que se está muriendo, están sufriendo todos. ¿Cuántas veces no hemos visto, como decía el doctor Castellanos, que la muerte es ligeramente ligera, para decirlo, tranquila, se va apagando como una vela sin mayor cara de sufrimiento? Entonces, yo creo que ahí respondo lo del derecho y de hacer la diferenciación, aunque no es muy clara, pero que lo entiende mucho más la gente, entre una eutanasia activa, cuando yo como médico tomo una acción para quitar la vida, o la eutanasia pasiva, que significa que se vaya produciendo una muerte natural, pero hay que acompañarlo todo lo que sucede con ayuda profesional y científica de disminuir ese sufrimiento por diferentes procesos, como nos lo dice los cuidados paliativos, con medicamentos que ayudan a la sedación, con la morfina que tranquiliza y mejora un poquito el dolor, y todas otras actividades, el coger la mano, el simple hecho de coger la mano al moribundo, eso relaja y profundiza y da una paz interior a aquel paciente que lo está pidiendo y que sabe que se está muriendo, porque uno se da cuenta que se muere y quiere estar cogiendo la mano para no irse solo. Entonces, esa es mi respuesta, González. Oye, muchísimas gracias. Oye, hay varios puntos interesantísimos. Yo quisiera como ahondar con ustedes por lo menos 3. Ya ha salido un poco el tema de que la eutanasia sería una alternativa, y ya decía Juan Manuel, la última alternativa. En esta consideración de alternativas surge lo que ahorita acaba de decir Carlos sobre el tema de un debido acompañamiento. O sea, el tema del acompañamiento que se le puede dar a la paciente, o como dice acá, el sujeto pasivo, como lo define el mismo fallo de la Corte, ya sea por parte de los médicos, ya sea por parte de la familia, ya sea por parte de un acompañante espiritual también, de un sacerdote, un capellán, etcétera. Bueno,
o si la persona no es creyente, un buen amigo, una buena amiga que le ayuda en esa fase tan importante de la vida como puede ser una fase de extrema enfermedad y que le lleva un intenso sufrimiento. O sea, ahí aparece un tema que es el tema del acompañamiento en todo ese proceso para un manejo de ese sufrimiento que va añadido a esta situación, digámoslo así, particular. Ese es un punto que valdría la pena que pudiéramos como ahondar un poco más. Entonces, se ve esta alternativa cuando no ha habido un adecuado acompañamiento o el acompañamiento que se ha brindado no ha ido mostrando esas otras alternativas de un manejo adecuado del sufrimiento. De hecho, hay un pensador muy interesante que está ahorita descollando como en todos estos temas, que es Jung Chul Han, que es un surcoreano, filósofo, y él acaba de escribir un libro, bueno, no, supongo que lo escribió hace ratico, pero ya se tradujo al español por Herder, La sociedad paliativa, y hace una crítica bastante dura, ¿no?, a la sociedad contemporánea de corte neoliberal y postindustrial que le apuesta a una vida sin dolor. Y de hecho toda la medicación y todos los analgésicos que solemos tomar es para evitar el dolor. O sea, vamos creciendo anestesiados y apenas tenemos situaciones que ya no son manejables con todos estos anestésicos, analgésicos, pues ya aparece una bajísima tolerancia ante esa situación de sufrimiento y la alternativa muy fácil puede ser la eutanasia. Eso es una crítica como a la sociedad y la cultura moderna. Un punto sería interesante que pudiéramos ahondar un poco más sobre ese tema del acompañamiento. Pero también ha salido otro tema que me parece bastante, me parece a mí valioso para mirar con ustedes y ha sido mencionado así como de soslayo, pero creo que vale la pena mirarlo con calma y es el tema de la objeción de conciencia. Porque en este fallo, hasta donde yo alcancé a entender, pero ustedes me corrigen si estoy equivocado, digamos, solo, digamos, restringe o reduce la objeción de conciencia al caso individual del médico en particular, pero lo saca de tajo de instituciones. Entonces yo me pongo a pensar una institución que tiene un lineamiento claro por su formación ideológica o filosófica o confesional, que puede decir con gran claridad, nosotros realmente tenemos una opción que lleva a un decir no, ¿no? A la eutanasia no cabría en esta jurisprudencia que ha emitido la Corte Constitucional. Entonces, ¿dónde quedaría lo que podríamos llamar una objeción de conciencia institucional cuando nosotros pertenecemos a unas instituciones que también trabajan generosamente una serie de principios corporativos? Entonces, yo quisiera como, no sé qué, podemos dejar estos dos puntos por el momento y sí me gustaría como escucharlos ustedes al respecto, ¿no? ¿Cómo sería todo ese tema del acompañamiento? ¿Cómo sería todo este tema de una objeción de conciencia, no solo individual, sino también institucional, ¿no? Que es lo que daría también cierta fuerza, ¿por qué no? En la construcción, ¿por qué no? De unos modelos de ver una manera de vivir y también de un morir también adecuadamente, dignamente, respetuosamente. Entonces yo quisiera, como era la palabra, quien quisiera intervenir. No sé si Julio César quisiera comenzar con tu reflexión al respecto. Padre, y me perdona, pero voy a responder primero las preguntas que hay en el chat que me parece más importante responder unas inquietudes que están ahí sumamente buenas. La primera es que la eutanasia no sirve para quitar al que estorba porque no puede ser una manifestación de otro para matar a otro, ¿sí? Tiene que ser, es una manifestación autónoma y reglamentada que es el individuo el que lo consideró así. Entonces no podemos confundir, y eso es un tema que, y estoy de acuerdo con Juan Manuel, que no quiero hablar en detalle de un fallo que no conocemos. Conocemos el comunicado de prensa, que eso pasa mucho en Colombia, y después el fallo puede en su redacción cambiar. Entonces voy a hacer referencia a lo que ya tenemos, que es el boletín de prensa más lo que venimos trabajando. Entonces, la eutanasia no se puede hacer a solicitud de otro. Punto. ¿Por qué razón? Porque eso sí sería legalizar que, pues es que el abuelito cuando uno está esperando la sentencia, la herencia, entonces es como mejor que el abuelito se muera, o porque mejor no cuidarlo y entonces yo pido que la eutanasien. No, eso es un homicidio que no está en la figura porque el principal principio mundial en derecho y en ética de la eutanasia es que se ha manifestado por cada persona. Esa es la primera. ¿Por qué en Colombia hay tanto interés en reglamentar la eutanasia? Pues no hay interés en reglamentarla, por eso no la ha sacado el Congreso y tenemos este caos de la jurisprudencia supliendo la legislación y los ministerios tomándose las atribuciones que no son.
Esto viene por unas presiones de tipo ideológico, a veces hasta más de las redes sociales que de reflexiones profundas éticas, y de algunas posturas que son muy respetables de personas que son minoría o mayoría que quieren tener ese acceso, y por lo cual estoy de acuerdo, porque el tema es que debemos procurar un Estado respetuoso de la autonomía. Y ahí empiezo ya a responder cuando digo eso al padre Misael. ¿Por qué? Porque yo decía en un debate hace un tiempo, y esto me recordó la frase que es muy gráfica, y es que el derecho a matar lo concede moralmente la persona, de acuerdo a sus convicciones morales, de lo que considera que es bueno o malo y lo que es ético, o el Estado. Por ejemplo, los verdugos son médicos en los países donde hay pena de muerte. Bueno, no en todos, pero en la mayoría. Y son médicos que hacen eso. Entonces yo hago la pregunta, si la pena de muerte fuera obligatoria, como pareciera ser que quieren con la eutanasia, no puede ser obligatorio el oficio de verdugo. Es que ahí es donde empiezan los problemas. Lo segundo es que Juan Manuel alcanzó algo que es importante. La mayoría de los médicos que hacen eutanasia no la hacen porque salieron a matar gente. Salieron porque quieren ayudar a personas que si las dejaran sin el apoyo médico podrían de pronto intentar un suicidio o la muerte por una persona no experta y terminar sufriendo más. Entonces, hay médicos que consideran que es más humanitario acompañar a la persona para hacer bien ese camino final que ha decidido en vez de dejarlo a lo que sea. Entonces, el derecho no está concedido, está concedido por los estados. Y el otro es el derecho moral, que como ustedes ven, no conozco ningún médico, no, pues conozco algunos que hacen eutanasia, no muchos, porque el grupo es minoritario, pero lo hacen es como un servicio de su profesión a esas personas que están en esa situación. Entonces no es un derecho, sino es una conmiseración humanitaria de un médico que decide apoyar a esa persona a tener un tránsito más profesional. Es cierto que existe la resolución del 971, pero esa es la que termina por hacer obligatorio y que tiene una cantidad de errores y trata de hacerlo obligatorio en todo lado. Y eso es lo absurdo. O sea, la eutanasia es una decisión autónoma de las personas y hay que darle a los médicos la autonomía, porque eso escribe un poco de arandelas ahí enredadas, que eso se cae de su peso en lo jurídico, pero las instituciones tenemos el derecho a decir sí o no, y no solamente por convicciones religiosas. Algunos lo hacen por convicciones de ética médica, ni siquiera religiosas. Algunos ya lo hacemos por unas reflexiones más profundas, como en el caso nuestro sobre el tema moral y religioso, y tomamos esa determinación. Pero acompañamos al paciente. Ojo, eso no quiere decir que uno no deja acompañar al paciente. Entonces, aquí preguntan qué medidas se pueden aplicar en el proceso válido. Lo primero es que tenemos que tratar el tema, así como se está tratando el tema aquí en nuestras casas, con nuestras familias. Decir qué pensamos nosotros que consideramos digno para la muerte, preguntarle al papá qué considera digno, preguntarle al abuelo qué considera, poner el tema en común para que construyamos un escenario comunitario, porque cuando uno está al final, muchas veces depende más de lo que respalde la familia. Yo un día hacía una conferencia de estas para un grupo de personas viviendo con VIH y me decían, porque esto era la época en que el VIH no tenía curación, que ahora sí la tiene tratamiento, perdón, no curación, pero tratamiento que lo convierte en una enfermedad crónica en la cual la calidad de vida es buena. Decían, ¿por qué si uno firma, ya voy a hablar de ese segundo punto para responder, el documento de derecho a morir dignamente, ¿por qué a veces los médicos no nos hacen caso? Le digo, muy fácil, porque si ustedes no han hablado con la familia y no hay comunidad de familia en la decisión, la familia amenaza que va a demandar al médico y lo demandan. Y el muerto que uno le sigue el caso, o sea, uno puede ser juzgado por no cumplir la decisión final del paciente, porque eso sería violar la ética y la autonomía del paciente. Pero la familia sí lo demanda y no le toca contratar el abogado. Por eso es tan importante que no sea un tema jurídico, sino un tema de diálogo y contacto humano. Entonces, ese es un tema fundamental. Y luego, uno sí puede llenar, hay un documento que se llama Esta es mi voluntad, que lo tiene la Fundación Derecho a Morir Dignamente, que tiene un modelo de qué es lo que uno llena, cómo lo llena y qué es lo que quiere para los alcances. Si quiere eutanasia o simplemente la cesación del esfuerzo terapéutico sin objetivo de curación, etcétera. Eso está ya favorecido. Pero lo más importante es el diálogo social y el respeto por la dignidad, tanto de quien la solicita como de quien la va a practicar. Nos dicen que en pacientes pediátricos complejos, claro que es complejísimo. Nosotros hemos tenido que tener bioeticista en la unidad de cuidado neonatal. Estamos trabajando fuertemente eso, pero
mientras haya esperanza de vida y tengamos el esfuerzo, no vamos a suspender las medidas, así las solicite el padre o la madre, entendiendo que atender a un hijo discapacitado con esto es un tema complejo, pero mucha gente habla mal de Hitler, pero acaba de decirnos Juan Manuel el origen de las cámaras de gas, y era cierto, y es cierto. Incluso hay países donde el discapacitado no es protegido y se le facilita por omisión la muerte o la condición de muerte más rápida. Pero eso para algunos, para el que quiere salir del problema, entre comillas, puede ser digno, pero el ser humano que no se puede manifestar, y ahí sí viene el tema de la autonomía, que es lo que tanto bieticistas como médicos defenderemos a fondo todo el tiempo. Hablan del juramento hipocrático. Para información de ustedes, el juramento hipocrático hace años que no se hace. Ahora se hace el juramento médico, que tiene que ver con el Código de Ética Médica, y claro que habla de la protección de la vida. Por eso, el tema de qué nivel de alcance tiene para el médico, la mayoría de las objeciones a hacer eutanasia no son religiosas, son de médicos que consideran que cumplen con ese mandato de proteger la vida en todo momento y no hacer nada que atente contra la vida. Ya aparece un grupo de médicos pequeño, pero que existe y que facilita el proceso para quienes lo quieren, y en el mundo eso ha tomado, digamos, fuerza. En Holanda están los antecedentes de eutanasia en niños, y en Europa que lo han trabajado, tienen ahí todas unas concepciones. Yo creo que en Colombia nos falta madurar mucho como sociedad para llegar a eso tan rápido. Sé las dificultades que hay, todos la tenemos. Pregunta alguien que si para nosotros como católicos no es pecado la eutanasia. Yo de eso sí no voy a responder. Ahorita le pido a alguno de los teólogos que nos digan el tema, porque es un tema importante. ¿Cómo se equilibra la defensa de la autonomía del paciente y la del médico? Digamos lo que es sencillo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene la autonomía de solicitarlo, el médico de acompañarlo. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos un comité que acompaña al paciente, que hace las valoraciones, y cuando se considera que es válida la solicitud, se la transmitimos a la EPS para que la EPS siga el proceso con un grupo que sí lo vaya a hacer. Porque el hecho de que nosotros no consideremos algo que podemos o vamos a hacer, es como si nosotros no tuviéramos neurocirujanos. Nuestro deber, cuando tenemos un paciente que requiere neurocirugía y no tenemos el neurocirujano, es remitirlo. Entonces ahí viene que el ejercicio de la profesión y de los servicios médicos no está impuesto por obligaciones, excepto la atención de urgencias. La atención de urgencias es una obligación legal y constitucional. Incluso en el Código Penal, quien omita ayudar a otro tiene cárcel. Pero los demás son un equilibrio de autonomías, de diálogo y acompañamiento. Y el hecho que si yo no creo en la eutanasia y un paciente me la solicita, yo no tengo por qué dejar de atenderlo. Al contrario, tengo que atenderlo, acompañarlo y facilitarle el comité para que una vez, si se cumple con todo, entregárselo en remisión a la institución que sí tiene el servicio. Esto lo hemos hecho varias veces y funciona. Y tenemos médicos objetores y no objetores y todo, y hemos logrado un diálogo ético. Incluso en el hospital, para poder avanzar con esto, hemos constituido un servicio de ética clínica. Así como tenemos internistas, intensivistas, urgenciólogos, hay un grupo de médicos que acompañan a los médicos y a los pacientes cuando hay dilemas éticos, que se llama servicio de ética clínica. ¿Cómo educar a la sociedad? Esto me parece importante. Esta es una actividad de esas, pero yo considero que lo primero es no analizar estos temas desde el conflicto y la contraposición, sino como una propuesta interesante de diálogo social para lograr acuerdos de tolerancia y de convivencia que nos ayuden a construir una vida más digna para todos, de acuerdo a esa dignidad individual. El problema es que cada vez que sale ese tema empiezan las pedreas, como digo yo, y agáchese que esté en la mitad. Si ustedes ven, nosotros que nos pronunciamos con mucha frecuencia como hospital en medios sobre muchos temas, sobre esto no nos pronunciamos, porque son unos pronunciamientos, digámoslo, antagonistas y a veces polarizados, que de ahí no sale nada. Por eso preferimos hablar en pequeños espacios, en el Congreso de la República. Si la Corte nos invita, llevamos toda esta reflexión, porque lo importante es contribuir a que todos tengamos una mejor calidad de vida. Y en un país donde tenemos tantos homicidios por violencia y tanta violencia, no podemos llevar la violencia de las palabras a los escenarios de fin de vida de las personas. Entonces ahí es donde tenemos que madurar todos
para pensar que el ser humano paciente es tan importante que tenemos que acompañarlo en todo el camino y no desampararlo independiente de lo que pensemos nosotros, porque el deber sí es acompañar a nuestro paciente. No es difícil, lo hemos logrado, lo hemos avanzado muchísimo en nuestro hospital y con mucho gusto cuando quieran podemos hacer otra reunión. Hace unos días tuvimos una reunión con la Facultad de Medicina, presentarles el servicio de ética clínico, pero en una de estas actividades podemos mostrarles cuáles son los dilemas, cómo se trabajan y cómo pensamos en el ser humano. Lo primero que hacemos, claro, es que el ser humano tenga capacidad de decidir. O sea, el psiquiatra dice, sí, lo que está diciendo esa persona es válido, porque yo puedo tener una depresión tan severa. Y vamos a decir una cosa sincera, ¿quién de nosotros alguna vez en un momento difícil no ha pensado que lo mejor es morirse? Todos lo hemos pensado alguna vez, nos da susto reconocerlo, pero lo hemos pensado porque el ser humano, como decía Freud, se mueve entre el eros y el tánatos, el amor y la muerte. Entonces hay momentos que dice, carajo, esta vida sí vale la pena, pero al final nos gusta. Pero ¿qué tal uno con una depresión, con el sistema hormonal, del cerebral bien caído y uno depresivo? Yo mejor pido que me maten porque tengo no sé qué, y no hay una buena valoración de psiquiatría. Cuando muchas personas, y lo tenemos y más ahorita que todos tenemos mayor afectación mental, con un buen tratamiento psiquiátrico salen adelante de la depresión y recobran su vida y su lucidez. Entonces, el problema no es de blancos y negros. El problema es de análisis individual de cada caso y de cada persona, en función de la dignidad y de un ejercicio médico ético. Lo primero que hay que aprender en la sociedad y que todos debemos aprender es a respetar al otro, incluidos sus deseos. Quiero morir con dolor o sin dolor. Por eso que dice el coreano, muy respetable. Pero fue pucha, ¿quién trabaja con un dolor de muela? Olvídense, mientras llegan del odontólogo. Entonces, eso sí, también están exagerando. Yo creo que la vida se hizo para pasarla bueno, para realizarse, para entender uno el mundo y salir adelante. Entonces ya esas consideraciones tan totalitarias son reflexiones interesantes, pero definitivamente no son universales ni tienen que ser ley para los demás. Insisto, problema individual de autonomía, de diálogo, que el médico no puede rehusar de acompañar al paciente en todas estas circunstancias. Muchas gracias, Julio César. A este respecto, Juan Manuel o Carlos Alberto, ¿quieren agregar algo, comentar algo, algún punto que crean que valga la pena resaltar? Sí, bueno, son varias cosas, sí. Aquí es donde mi posición moderada, que no le gusta a todo el mundo porque algunos rechazan como tibias este tipo de posiciones, pero me parecen más prudentes, más cautas. El acompañamiento es esencial, claro que sí. Un acompañamiento idóneo que informe bien al paciente, ¿no?, sobre la situación. Hay un riesgo, a veces hablamos mucho de autonomía y claro, toda la bioética se centra en la defensa del respeto de la autonomía del paciente y de su dignidad, pero hay cierto riesgo de autonomismo. O sea, a veces algunos profesionales en salud abandonan demasiado pronto al paciente con sus temores y sus decisiones de pronto tomadas apresuradamente. Entonces, es necesario que ese acompañamiento sea un proceso deliberativo, ¿no?, entre esa relación paciente-médico, que realmente se conozcan sobre la vida del paciente, cuáles son sus preferencias. Ese es el verdadero respeto de la autonomía. No simplemente, no, este se quiere morir, listo, solicitemos la eutanasia, ¿no? Entonces, aquí nuevamente, bueno, es que hay muchas cosas. Hace falta ese respaldo en la institución, ¿cierto?, clínica o el hospital. Hace también falta respaldo social, porque es que muchas personas sienten que pierden autonomía y sienten que ya la vida no es digna de vivir, y es porque no encuentran un respaldo social, porque siempre el que se enferma en la familia representa una carga, o para la sociedad el enfermo o el discapacitado representa una carga. Ese asunto sí me preocupa a mí. Sí me preocupa que la sentencia contempla, además de enfermedades graves e incurables, también lesiones corporales, ¿no? Y eso a mí me suena mucho a algo que está en España, que es el padecimiento de lesiones que inmovilizan, ¿no? Entonces, estamos también considerando casos de accidentes, de amputaciones, pérdida de miembros, y eso que, claro, una persona paralítica pierde autonomía, es evidente. También me preocupa mucho esa confusión entre los dos términos, dignidad y autonomía, porque es que la autonomía es variable, pero la dignidad de la vida no debería serlo. Pero bueno, o sea, el valor de la vida
hay sufrimientos indignos, pero no hay vidas indignas de ser vividas, no lo creo yo. Aunque eso es muy respetable, pues cada persona dirá, no, yo ya no quiero vivir en esta situación. Pero ahí hay una cuestión de qué pasaría si hubiera apoyos sociales, ¿no? El paciente estaría solicitando eutanasia si no sintiera que es una carga. Esa es la pregunta que a mí me queda. Por eso mantengo que soy favorable a la alternativa de la eutanasia como última medida. Me preocupa que no sea la última medida, que se fomente como un método fácil de eliminar cargas sociales, que eso es lo que temen también muchos del no rotundo de la eutanasia, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues rápidamente sí, o sea, no voy a decir cuál es mi opinión al respecto, simplemente sí es un hecho que la objeción de conciencia se ha mantenido en bioética en términos de objeción de conciencia individual, no institucional. No institucional, ¿listo? Entonces, porque se puede ver, porque el problema de la conciencia colectiva o institucional, pues también es problemático, ¿no? Personas que dicen, bueno, ¿por qué me están obligando a hacer algo en contra de mi conciencia? Entonces, se mantiene la objeción de conciencia de carácter individual, pero pues en una institución alguien tiene pues, el derecho a presentar objeción de conciencia. Y la pregunta que hizo Linda Aldana, pues datos interesantes sobre la relación entre eutanasia y pecado. ¿Saben cuál es el santo de la eutanasia? Padre Misa, ¿sabe? No. El santo de la eutanasia es Santo Tomás Moro. Ah, Tomás More, porque en Utopía de Tomás Moro, pues es una sociedad ideal y practican la eutanasia. En Utopía, si se dan cuenta. Entonces es interesante cómo en la misma Iglesia Católica no hay una unanimidad con respecto al rechazo rotundo de la eutanasia o la consideración de la eutanasia como pecado. El caso más reciente es Hans Kim, ¿no? Que escribió un libro pues a favor de la eutanasia, pero entiendan que esto no es a favor de la eutanasia en cualquier caso, es a favor de la eutanasia en ciertos casos que lo meriten, ¿no? Siempre hay que hacer esa precisión. Y no sé si Hans Kim ya falleció y no sé si fue por un procedimiento de eutanasia, porque él tenía Alzheimer, entonces él estaba solicitando ese procedimiento. Teólogo católico, sacerdote católico, muy controvertido, sí, porque la posición del magisterio se mantiene en un no de la eutanasia, pero paradójicamente también fomentan una formación crítica de la conciencia moral, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, a Linda Aldana le va a tocar ella misma dar la respuesta de si la eutanasia es un pecado o no lo es. Listo, hasta ahí. muchas gracias. Y Carlos Alberto, ¿tú qué podrías agregar? Misael, es que escuchando a Juan Manuel, cuando estamos hablando de la definición, cuando se debe o se puede realizar la eutanasia, hablamos de enfermedad incurable. Pero es que tenemos que llevar a que no todo la enfermedad incurable es intratable, ¿sí? Y lo decía Julio César, oye, uno tiene que formar a la comunidad, a la sociedad, a la familia, al paciente, de todo ese proceso que se puede ir realizando para que se tome una buena decisión, porque incurable no es eutanasia, no. Uno puede tener una enfermedad incurable y lo puede llevar y lo puede acompañar. El problema es que estamos diciendo la solución del incurable es eutanasia, ¿no? El tratamiento de esa enfermedad incurable es una buena atención médica, la accesibilidad de los cuidados paliativos, de la atención durante todo el proceso. Hoy que Claudia Palacios en el tiempo decía, oiga, hay dificultades en la accesibilidad, ahí están las barreras que tenemos, ¿sí? Para poder atender en una forma oportuna una atención. Por eso decía yo también al principio, tenemos que capacitar no solo al paciente y a la familia, sino a los médicos. Los médicos tienen que aprender a entender estas situaciones y cuando alguien le dice, yo quiero la eutanasia, ahí sí estoy de acuerdo con Julio César, no puede negar y decir, eso no es conmigo. No, venga y yo le explico qué es la enfermedad, o si no lo sé, le enseño dónde puede tener una mejor información del especialista relacionado con esa enfermedad para que lo oriente de cómo puede ir recibiendo esos tratamientos. Entonces yo sí que quería hacer esa diferenciación entre incurable e intratable y volver al tema de que todo esto es un proceso que hay que llevarlo durante mucho tiempo para poder llegar a la mejor decisión. Muchas gracias, Carlos Alberto. Bueno, hay un tema
que ha salido, yo creo que si quieren ya con esto hacer cosas muy interesantes, muy valiosas, pero si les parece podríamos ir terminando con este punto y ya ha salido una y otra vez es el tema de la dignidad humana. Hablamos de una muerte digna, hablamos de una vida digna, hablamos de respetar la dignidad de la persona. Cuando hablamos de la dignidad, obviamente está todo el trasfondo cristiano, cuando hablamos de esa presencia de Dios en cada sujeto que lo hace de por sí invaluable, que no es conmensurable, y alguien que a nivel de filosofía lo trató de una manera rigurosa fue Immanuel Kant, y cuando va a hablar el tema de la dignidad, coloca al ser humano como un fin, nunca como un medio, y lo cual coloca ahí también la vida humana también como un fin y nunca como un medio. Bueno, pero esto, ¿para qué lo coloco yo acá? Porque cuando hablamos de la dignidad humana y hablamos de una muerte digna, por ejemplo, o de morir dignamente, pues ya aparece un pequeño problema que ustedes como médicos sin duda lo han manejado muchas veces y les pueden ayudar a entender, incluso Juan Manuel como bioeticista. Oye, ¿qué es lo que permite o cuál sería, o mejor dicho, qué es lo que permite a nosotros decir que la condición en que está ya un paciente, ya sea en una condición terminal o como ya ha salido acá con toda su problematicidad de ese intenso dolor físico o psíquico, ¿no? Ocasionado por una enfermedad o una lesión física que es incurable, etcétera. Bueno, la pregunta mía es ¿cuándo deja de haber dignidad que podamos decir, oye, esto aquí ya no es realmente digno? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? El límite en el cual ya podríamos decir, la manera como vive este sujeto pasivo ya no es digno, ¿no? Ya me permite decir, ya a partir de aquí ya no hay dignidad, ya realmente ya esta persona no puede vivir dignamente y por lo tanto empieza a considerarse, pues ya es un problema que ha salido. Todavía, pues yo todavía no veo muy claro qué tanto derecho tiene uno a quitarse la propia vida o de quitarle uno la vida a otra persona. Todavía yo no lo veo como tan claro, pero de todas maneras, ¿qué hace posible pensar que la vida debe ser terminada? ¿No? O sea, ¿en qué momento ya esa dignidad desaparece? ¿No? Cuando la dignidad de por sí es algo que de suyo le pertenece al sujeto por ser humano en esta concepción de un fin que siempre estamos llamados a cuidar y a proteger hasta lo último. Entonces yo quisiera que ustedes de momento nos pudieran como ayudar a esclarecer eso. Cuando la dignidad desaparece y ya la vida que se tiene ya no es digna y por lo tanto ya amerita pensar en terminar esa vida, ¿no? Entonces eso también nos puede dar como una, de pronto, ojalá, espero que sí nos dé una mayor claridad sobre este punto. Entonces le doy la palabra a ustedes. Ajá. Padre, la dignidad es un concepto complejo que algunos controvierten, ¿no? Dicen que es un cuento, es un invento. Pero aunque fuera un invento, yo digo es un invento muy conveniente, porque si estamos así, hablando de dignidad, ¿cómo estaríamos si negamos que hay dignidad, ¿no? Entonces es lo primero. Yo creo que no pueden determinar terceros cuando la dignidad la pierde una persona. Eso siempre se ha prestado a abusos en la historia de la humanidad, que sean terceros los que digan esta persona ya no es digna de vivir, por compasión o por revanchismo, lo que sea, eso siempre ha servido como justificación para asesinar a esa persona. Lo que sí puede pasar es que la persona siente que su vida ya no es digna de ser vivida. Y aquí es donde yo hago un salto de pronto conceptual que a algunos les parecerá muy forzado, pero se me acaba de ocurrir. Es que la dignidad la tiene la persona. Y para nosotros los creyentes, yo entre ellos, católico, la dignidad de la persona incluso más allá de la muerte. Entonces aquí el tema es que la calidad de vida no puede ser tampoco el criterio de la dignidad de la persona, porque precisamente por salvar esa dignidad eterna, ¿cierto? Trascendente, yo puedo sentir que ya es el momento del tránsito, ¿no? De partir. Y pues no sé si estoy cayendo en un dualismo platónico ahí, pero a lo que me refiero es al riesgo de absolutizar el valor de la vida, ¿no? Que es un error muy común también a veces, que se toma la vida como absoluto. Y es una paradoja para los creyentes, porque el único absoluto para nosotros los creyentes es Dios, que es trascendente. Entonces confiamos en que más allá de esta vida biológica, ¿cierto? Esta vida fenomenal, hay una vida, bueno, una existencia trascendente que va a continuar. Entonces yo puedo pensar, como lo pienso de hecho, que hacerle justicia a esa dignidad personal que es trascendente
puede implicar incluso abandonar este plano existencial biológico, pues material. Entonces, ¿dónde pone la dignidad? O sea, la dignidad es un concepto condicional, depende de mi autonomía, de mi libertad, de mi salud física, de mi edad, ¿cierto? De mi dinero, o como lo declara, pues como lo afirma la Declaración Universal de Derechos Humanos, con la cual yo estoy de acuerdo, debe ser algo incondicional, es un valor incondicional que no aumenta ni disminuye de acuerdo a, digámoslo así, el cambio de las circunstancias, ¿no? De la vida. Bien. Yo quisiera sugerir, y atendiendo lo que ahorita nos pedía también Julio César, considera las preguntas del chat, hay una pregunta de Sara Gabriela Serrano, que la podríamos, ¿por qué no vincular con este punto que les invitaba a responder? ¿Cómo se logran los parámetros o se mide el nivel de sufrimiento o muerte digna? Podríamos hacer una asociación con todo el tema de la dignidad. Julio César. Totalmente de acuerdo. O sea, aquí entran en juego dos palabras. La condición que la ley reconoce como válida para producir esa muerte sin que sea punible, o sea, sin que se considere que merece pena por el delito de producirle la muerte al otro, que es un concepto, ya voy a hablar de ese, y el concepto de dignidad, que como bien lo decía Juan Manuel, estoy de acuerdo. Yo voy a responder es que el tema de Kant y de la religión son para los kantistas y para los que creen en la religión católica en ese sentido, pero no es para todos los pacientes y no es universal. Y los médicos tenemos que atender todo el tipo de personas. Incluso si atendiéramos un brahman, los brahmanes quieren trascender en espíritu, en vida, abandonando lo corporal y la necesidad. Y ellos tienen una trascendencia en un sentido espiritual mucho más complejo incluso que el tema del que nosotros estamos hablando. Y tengo que estar tan listo a atender un brahman como atender un católico o un ateo o un agnóstico cobarde, lo que nos toque. Porque los médicos no somos jueces de la dignidad, de la moral y de las creencias de otros, si somos respetuosos para ayudarles a construir con los recursos que tenemos a nuestro alcance la mejor decisión. Por eso casi todo lo tenemos que hacer con consentimiento, si quiere, no quiere, cómo vamos, etc. Entonces, ¿qué considera la persona digna? Lo que logre comunicarnos, lo que tengamos claro y lo asumimos ahí. O sea que no hay un parámetro de dignidad distinto de ayudar al paciente para trascender sus últimos momentos de la forma que él considere más digna, de acuerdo a sus conceptos morales, religiosos, e incluso los morales fuera de la religión, porque hay ateos con unos sentimientos morales súper profundos, así no crean en un Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser, jamás seremos jueces de la dignidad de otros, somos acompañantes para el ejercicio de la dignidad, por tanto tenemos que tener las habilidades de comunicarnos para entender esa dignidad. Por eso, bueno, cito mucho a Teresa de Calcuta porque me hace apasionante cómo ella no hacía un religioso, lindo ritual católico para todos los que se morían, sino lo hacía de acuerdo a la religión de cada persona, de cada ser humano, parias o no, habitante de calle que la atendía en Calcuta y luego empezaban a atender en todo el mundo. Entonces, miren cómo ese es el sentido ya de la muerte en sí. Ahora, ¿cómo se acompaña ese tránsito entre las exequias o la cremación o lo que es digno para esa persona de acuerdo con lo que vivió en su vida y el momento final de la vida? Eso es lo que se llamaría la dignidad en el momento de la muerte, que tiene que ser dialogada, acordada y en respaldo al concepto del paciente. Los parámetros hasta el momento para Sara Gabriela eran relativamente sencillos para los médicos, porque nosotros lo que hacíamos es que con el fallo anterior, el del magistrado Gaviria, nosotros lo que hacíamos era mirar que si no había, o sea, intenso sufrimiento, dolor, no había posibilidades razonables con los recursos médicos disponibles de recuperar esa vida. O sea, hay unos parámetros médicos que nos permitían decir, listo, hagámoslo o no lo hagamos, el paciente cumple con los requisitos y entonces debe seguir su camino por ese camino que él escogió. Pero habrá otros en que no está en pleno uso de sus facultades, en que las condiciones no se acostumbran, no se ajustan, y ahora viene el rollazo que con lo que ampliaron en la corte vamos a tener que construir nuevos parámetros de alguna forma médicos, pero sin legislación. Entiendan que estamos en un mundo muy complejo para los médicos, porque esos parámetros nuevos no se pueden dar por legislación. Pero ese es un tema que en Colombia se volvió impositivo. Si yo quiero algo, tutelo, y si la tutela me salió a favor, trato de doblegar toda la sociedad sobre el criterio de lo que yo consideré y me tutelaron. Entonces,
esto va a ser un tema que cuando tengamos el fallo completo lo vamos a tener que estudiar, cuáles serían esos parámetros que ya tenemos claros para el escenario que estamos trabajando hasta ahora. Sí, aquí dice que las leyes son para hombres y el hombre, a pesar de ser social y vivir en comunidad, es un individuo. Claro que sí. Por eso, insisto, la vida es un derecho y no es un deber. En ningún lado está escrito que tenemos el deber de vivir. Pareciera ser que por la práctica católica y de otras religiones existiera el deber de vivir, por encima de todo, ¿cierto? Pero sabemos que no es así, porque por ejemplo en los católicos hay un valor superior a la vida que es la verdad. Los santos son santos porque muchos de ellos, por defender la verdad, verdades reales y verdad de la fe, decidieron entregar su vida, porque era muy tirado decir, no, mentiras, yo sí creo en todo lo que ustedes digan y yo me corro de acá. Entonces miren cómo esto no es blanco y negro, esto tiene una serie de concepciones muy profundas, ¿sí? Que en todo lado están. La muerte del soldado por defender la patria. Entonces miren, esto de los valores no es sencillo, no se puede dictar en general. Unos temas están abordados desde la sociedad y matar a otro en defensa propia es legítimo en todos los sistemas jurídicos del mundo. ¿Será pecado matar a otro en defensa propia? Yo no lo tengo claro. No he estudiado el tema desde ni el derecho canónico ni la teología moral, pero eso sí de pronto ustedes lo pueden responder. Pero esto no es blancos y negros. Esto es un tema muy complejo y lo que tenemos es que aprender a tomar decisiones dignas para nuestra vida y acompañar a otros a vivir esa dignidad en su toma de decisiones. Muchas gracias, Julio César. Carlos Alberto. No, yo creo que totalmente de acuerdo con Julio César y no tendría nada más que decir, porque sí hay que respetar la diferencia del otro, que en su integralidad y en sus conocimientos y en sus experiencias puede tomar la definición de digno para uno y que sea un poco diferente para el otro. Y ahí colocar los niveles es lo que no me cuadra a mí. Colocar niveles de dignidad, no, la dignidad es una sola. Entonces, para poderlo entender, tendríamos que entender mucho más al otro y de quién es el otro, o quiénes son nosotros, porque es que sigo insistiendo. No es solo el paciente que pidió la eutanasia, ¿sí? O el paciente que le vamos a acompañar en la eutanasia, sino ese acompañamiento al paciente, a la familia y a la sociedad, porque mire cómo estamos en este momento. Y hay una disparidad y hay una diferencia de interpretaciones y decisiones totalmente amplia de todos los matices. Bien, muchísimas gracias. Oye, muy bien, muy bien. Oiga, yo ya les agradezco enormemente. Ha sido una conversación muy rica que nos ha ayudado, yo creo, a ver la complejidad del tema y que nos llevará sin duda a seguirlo trabajando, estudiando y reflexionando. Todo lo que implique esta formación de esa conciencia nos permitirá realmente ser auténticamente responsables con nuestra vida y también con la de los demás. Yo quisiera ya, pues como para terminar, y de nuevo agradeciendo su participación en este conversatorio, yo agradecería que cada uno nos dijera una frase síntesis. El propósito nuestro era, pues, mostrar la diferencia entre eutanasia y el derecho a morir dignamente. ¿Y cuál sería como ese mensaje síntesis para todos los que nos están siguiendo, que están aquí porque es un tema realmente complejo, un tema que a todos nos toca, es un tema que nos interpela también, y los que estamos acá y los que están siguiéndonos y los que luego van a ver esta emisión que se va a colocar en el canal de YouTube de la universidad, estarán también interesados en encontrar como una respuesta acerca de este tema, que es un tema realmente que merece estudio y reflexión. Y como yo diría, como ese apelar como a esos criterios definitivos que nos permitan realmente obrar con responsabilidad y con autenticidad también en todo este nivel de lo humano, lo realmente humano y humanizante. Entonces yo quisiera pues invitarlos ya para terminar, cada uno de ustedes que nos diera como esa frase síntesis o esa, no sé cómo llamarlo, de pronto una exhortación, no sé, una invitación, una frase clave, un punto donde ustedes quisieran como sintetizar lo que realmente más les convence de todo este tema y que nos ayude a todos los demás a seguir
tomando muy en serio este problema, porque creo que es un problema interesante para nuestra formación y también decisión y acción. Entonces, ¿quién quiere comenzar este último punto? Juan Manuel. Bueno, así en síntesis, o sea, regresar a la sensibilidad humanista, ¿no? Yo creo que muchas veces cometemos el error de poner incluso nuestros principios, nuestras teorías, nuestras creencias religiosas en medio de la relación o en medio de la experiencia del prójimo que sufre, ¿no? Aquí pensando en el buen samaritano un poco. Y a veces eso nos quita la sensibilidad, ¿no? Entonces, mi invitación es a que no perdamos esa sensibilidad humana que genera compasión, porque la compasión también orienta nuestras decisiones y nuestras acciones, ¿no? Entonces no se trata solo de teorías, ni de principios, ni creencias religiosas. A veces lo que es más necesario en este caso es ponerse en el lugar de la persona que sufre y lograr desde ahí una comprensión. Eso sería lo que yo tendría que decir. Muchas gracias, Juan Manuel. Julio César. En este caso les invito a cuando hablemos de temas de dignidad, de vida y temas complejos, no nos alineemos hasta no hacer dos cosas: leer muy bien y enterarnos de qué se está tratando, y segundo, reflexionar sobre nosotros, sobre nuestra familia, dialogar con los seres que queremos estos temas de dignidad y de toma de decisiones. Alinearse con los extremos es uno de los problemas que tiene Colombia para tomar decisiones de construcción de una sociedad colectiva mucho más acogedora para todos. Entonces no caigamos en ese error. En política nos ha causado muchos problemas, pero en estos temas de valores y sociedad sí que tenemos que reflexionar más. Puede que al final concluyamos por alinearnos en uno de los extremos, pero que sea una decisión analizada, compartida con nuestra familia y expresada en forma de nuestro sentido de la dignidad para la vida y para nuestra vida, dándole servicio a los demás. Muchas gracias, Julio César. Carlos Alberto. No, nos falta todavía mucho para entender, comprender y poder dar con mucho mayor claridad a toda la comunidad nuestras apreciaciones, y que eso le ayude a cada individuo dentro de su dignidad, dentro de su personalidad, tomar la mejor decisión. Y tomar la mejor decisión, como dice Julio César, es de mucho estudio, de mucha reflexión, de mucho análisis, de mucha discusión, que nos ayude a comprender mejor. Si no los llevamos a discusiones en diferentes ámbitos, pues nos vamos a quedar ahí y de ahí no vamos a salir. Y todavía nos falta mucho más para ayudar a entender estas situaciones y encontrar el mejor camino. Bien, muchísimas gracias. Pues agradecemos de verdad de nuevo a nuestros contertulios. No, excelente, este es un aporte interesante. Gracias, Julio César, gracias, Carlos Alberto, gracias, Juan Manuel, a todos los que nos han acompañado en este espacio. Los invitamos a los que han estado con nosotros diligenciar un formatico que colocamos allí de participación, porque nos interesa pues esta base de datos para seguirlos invitando a estos y otros espacios de reflexión donde realmente todos aprendemos de todos y crecemos, ¿no? Yo creo que en este sentido humanizante y humanizador que estamos llamados realmente a construir entre todos nosotros. Entonces les deseo pues a todos ustedes unas muy buenas noches y de nuevo muy agradecidos con su presencia con nosotros. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias también al profesor Juan Manuel, doctor Julio Castellanos, Carlos Arango. Y sí, invitarlos a que estén pendientes de las invitaciones que vamos a estar compartiéndoles para otros espacios que desde el Centro Pastoral estamos organizando justamente para que podamos construir la conciencia desde el diálogo y que nos permita tomar unas decisiones mucho más arraigadas al sentido de nuestra conciencia y de lo que nos están llamando también en la realidad en este momento de nuestro país. Entonces, muchísimas gracias, buenas noches. Y aquí vuelvo a enviar el link para que nos compartan sus datos. Muy bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, Carlos. Gracias, Manuel. Gracias, Julio César. No, qué bien. Hasta luego, Luisa. Hasta luego, todos los que Hasta luego. Gracias.
excelente, muchas gracias. Carlos, muchas gracias, oiga. No, Misael, con mucho gusto. Muy Un bueno, placer muy bueno. acompañarnos. Todos aparte, muy rico, de verdad. Qué bien. Muchas gracias, de verdad. Excelente. Muy bien. Saludos. Bueno, gracias. Saludos a Eugenia y al príncipe heredero. Claro que sí, le daré tus saludos y abrazos. Igualmente por allá a todos los Bueno, compañeros de Cali. bueno, muchas gracias. Listo, muy bien.